En este vídeo corto vamos a explicar cómo modelar en Drupal barras de productos industriales derivados de la madera, en este caso LSL, Laminate Strand Lumber, vienen a ser piezas de segunda transformación de la madera conformadas a partir de astillas con una dirección longitudinal predominante de las mismas, las cuales se encolan, se prensan en unas condiciones de vapor, de humedad controladas para conformar, como digo, secciones de unas cuadrillas similares a las que podemos encontrar en el entramado ligero. Y su campo de aplicación fundamental, pues lo podremos encontrar como sustituto de estos elementos, en este caso de cabios, de montantes, de durmientes y de limas, que podemos encontrar, como digo, en forjados de viguetilla, de madera, en este caso de LSL, o en entramados de paredes, también, como digo, de entramado ligero. Este producto nos lo ha remitido, esta información nos lo ha remitido el fabricante español Tapsal, que produce el producto Lignum Strand, el LSL, ¿de acuerdo? Este producto, como acabo de comentar, viene a ser utilizado, como podemos ver, por medio de astillas orientadas en una dirección, fundamentalmente, de unas dimensiones mínimas y medias dadas, las cuales se encolan entre sí y se prensa en unas condiciones de humedad para conformar una geometría como la que podemos ver. Y su uso, pues fundamental, pues podemos ver en piezas de entramado ligero, aunque también cada vez pueden ser en piezas exentas de estructura primaria, que no tengan por qué estar embebidas dentro de un forjado o dentro de un entramado, ¿no? Entonces, es importante entender cómo podemos definir estos materiales dentro de Drupal. Aquí se nos hace una comparación entre las distintas calidades de la madera, bastante interesante. Y como digo, es interesante leer las propiedades que nos da el fabricante para introducir las mismas dentro de Drupal, aunque es cierto que básicamente las fundamentales ya nos las ha listado en la primera página, ¿de acuerdo? Con estas fundamentalmente ya somos capaces de diseñar nuestras piezas. Lo que tenemos que definirlos en Drupal con estas propiedades para que todo sea correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto habitualmente? Pues leer e interpretar estas dimensiones. Para ello me he preparado esta resistencia, esta pequeña tablita, ¿de acuerdo? Este fabricante nos comenta que puede tener pues anchos o bases que pueden oscilar en cuanto a dimensiones de 30 hasta 80 milímetros, ¿de acuerdo? De 30 hasta 80 milímetros de base, ¿de acuerdo? A pedido. Y de canto podemos llegar a hacer vigas de gran canto de 620 milímetros, es decir, podríamos llegar hasta una viga de 620 milímetros. Longitud, pues a pedido, ¿no? En función de la geometría del proyecto, pues sería a pedido. Las mayores limitaciones estarían en estas dimensiones, 30-80, y perdona que no es 625, sino 620 milímetros, 30, 80, 620. Fijaos la dirección de orientación de las astillas, las cuales se encolan, como digo, y se prensan en condiciones de humedad. Y ahora mi intención es intentar leer la tabla de resistencias y comprenderlas, ¿vale? Para ello voy a simplemente representar de una manera muy rápida los distintos esfuerzos a los que se producen o a los que se refieren esas resistencias para poder introducir luego en Drupal de una manera más coherente y entendiendo lo que estamos haciendo. Primero me dice flexión axial, resistencia a flexión de canto. Esto viene a ser un momento de este tipo en el dibujo de arriba, ¿de acuerdo? En el dibujo de abajo sería un momento pues de este tipo, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos flexión de canto, ¿vale? En el dibujo de abajo sería dedo gordo de la mano derecha en el eje, por ejemplo, vamos a llamarle X, ¿no? Dedo gordo de la mano derecha en X sería esa flexión y en el este sería en el azul, dedo gordo de la mano derecha en X en el eje azul y tenemos ese momento. Ese momento no deja de producir más que un diagrama de compresión y tracción en la pieza, ¿de acuerdo? De forma que tendremos un diagrama de este tipo, donde aquí vamos a tener una tensión de compresión, ¿de acuerdo? Y debajo vamos a tener una tensión de tracción, ¿de acuerdo? Esas tensiones, tanto de tracción o de compresión, deberán de ser menor que el límite FM90, es decir, que el valor de 35 newton milímetro cuadrado, menor o igual que 35, ¿de acuerdo? Para este momento que estamos aplicando, como digo, en el canto. Muy bien, esto es lo que se refiere a la flexión de canto, vamos a eliminarlo todo y ahora vamos a ver lo que se refiere a la flexión de cara.
¿De acuerdo? La flexión de cara tiene un cierto parecido en lo que al esfuerzo se refiere a la flexión de canto y las resistencias, como veis, son ligeramente superiores. Voy a eliminar estos momentos. ¿De acuerdo? La flexión de canto, ¿cómo sería? Pues sería un momento de esta manera, ¿de acuerdo? Donde ahora apunto mi dedo gordo de la mano derecha en este eje, ¿de acuerdo? Y como digo, pues será un momento de esta manera. Quitamos la X, y lo ponemos aquí para aclarar, dedo gordo de la mano derecha en esta dirección y giro y produce un momento de esta manera. ¿Este momento qué es lo que va a producir? Pues en este anchito de la pieza va a producir, como hemos pintado antes, pues bueno, compresión y tracción, ¿de acuerdo? Y deberemos comprobar pues que este diagrama, que la tensión de compresión y la tensión de tracción son menores que las que nos indica el fabricante. Sería, como digo, un diagrama de este tipo, ¿de acuerdo? Y nos dice que la tensión en este caso por flexión de cara es de 39,6. Realmente nunca lo vamos a intentar poner así la pieza. ¿Por qué? Porque por los espesores va a ser muy flexible, será casi como un folio, ¿no? Pero bueno, si por algún momento a veces tenemos esa necesidad, pues ahí tenéis la resistencia, de forma que la tensión de compresión tendrá que ser menor que ese 39,6 que nos ha pintado aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a seguir leyendo esfuerzos. Ahora vienen los de tracción y compresión, que son bastante coherentes, ¿no? Tenemos el tracción en la dirección de la fibra, lo cual ya nos lo dice todo. Básicamente es en la dirección de la orientación de las astillas, es decir, tracción en esta dirección, a 0 grados, que le llamaríamos, ¿de acuerdo? Tiene una resistencia de 29,1 newton milímetro cuadrado, muy mejorada respecto de la madera convencional, ¿de acuerdo? Por el producto encolado a través de las astillas que trabajan en su dirección, ¿de acuerdo? 29,1. Luego tenemos lo que sería la resistencia perpendicular a la fibra de cara, el que le llaman, sería esta de aquí, ¿de acuerdo? También me dice que el valor en este caso es mucho menor, es de 0,66. Fijaos que las fibras de las astillas van en esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces podéis entender que si yo tracciono en esta dirección, pues tendré mucha resistencia, que es lo que me dice el programa, lo que me dice la tabla, 29,1, pero si tracciono en esta otra dirección, pues básicamente intento abrir todavía esas astillas y por tanto van a fallar fácilmente y el valor es mucho menor, 0,66. Aquí me diréis que os falta lo que sería la tracción de desgranamiento, ¿no? O lo que sería perpendicular a la cara esta de aquí, en el plano vertical. No la dan porque realmente hacer un ensayo de este tipo es bastante costoso y casi todas las resistencias vendría, digamos, engañada por un fallo del adhesivo realmente o de cómo hiciésemos el ensayo. Entonces nos la dan, no nos la dan, pero seguramente será muy parecida a ese 0,66 que ya teníamos ahí, ¿vale? Porque ya tampoco tiene mucho sentido que yo ponga esta estructura a trabajar a desgranarse, no tiene mucho sentido y por tanto no nos la dan, ¿de acuerdo? Muy bien, ya hemos visto las de tracción, ahora vamos con las de compresión, ¿de acuerdo? También son muy interesantes y podemos ver que tenemos lo que llamamos, evidentemente, la compresión en la dirección de la fibra, en la dirección del astillado. Vamos a pintarlo en esta dirección, esta sería la dirección del astillado, ¿de acuerdo? Eh, lo pinto aquí abajo, pero es igual, lo voy a pintar también ahí arriba. Y la resistencia a compresión en la dirección de la fibra, la dirección del astillado, pues es de efectivamente 29 newton milímetro cuadrado. ¿De acuerdo? 29 newton milímetro cuadrado. Muy bien. Luego nos dice perpendicular a la fibra en la dirección de canto, es decir, en esta dirección. ¿De acuerdo? Y me dice que tenemos una resistencia de 8,7 newton milímetro cuadrado. Es mejor, sería el aplastamiento. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí un apoyo de esta viga, realmente aquí puedo tener el aplastamiento, ¿no? De perpendicular a la fibra que estamos comentando, ¿no? Y me dice, bueno, pues que la resistencia en este caso es de 8,7. Y luego me queda lo que llama compresión perpendicular a la fibra, compresión de cara, lo que sería el aplastamiento, en este caso el intentar aplastar la hoja de papel perpendicular a su plano, sería esta dirección, y me dice, pues bueno, que este valor es de 10,8. Ya digo que tampoco tiene mucho sentido esta última, igual que tampoco la tenía en tracción, porque no vamos a poner la estructura a trabajar así, pero si la necesitásemos, pues bueno, ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora nos vamos a las resistencias de corte. Fijaos que me da lo que llamamos el ensayo de cizalladura. Me dice a 0 grados y me dice 8,6 newton milímetro cuadrado. ¿Cuál es ese ensayo? Bueno, acompañado con la flexión de canto, pues viene normalmente, habitualmente, un corte, ¿de acuerdo? Y ese corte, pues lo que produce es un ensayo de cizalladura. Os voy a apuntar aquí, que sería pues una fuerza hacia aquí y otra fuerza hacia allá.
acuerdo? Estas dos fuerzas, ¿no? Pintándolas en este mismo dibujo, serían en esta dirección y en esta dirección, me producen una resistencia de 8,6 newton milímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Esta resistencia de 8,6 newton milímetro cuadrado se puede o debería, aunque porque no nos termina de dar el dato exactamente, está pensado para barras, pero habría que reflexionar sobre si también se puede utilizar en este elemento de esta manera, ¿de acuerdo? En caso de que modelemos con piezas de gran canto, puede ser que tengamos que modelarlo con elementos tipo shell, con elementos tipo superficie y tengamos que utilizar también esa resistencia. Por tanto, ambas va a tener, como digo, un valor, en este caso, de 8,6, ¿no? Como podemos ver, 8,6, ¿vale? Muy bien. Y ahora nos queda el último, que es el cortante de rodadura, y lo intenta matizar, dice flexión paralela, perdona, es la de cortante paralelo a la fibra, resistencia de cara. Esto sería en caso de que yo tenga, imaginaos, un cortante de esta manera, uno de estos por aquí y otro por aquí. Lo pinto también en el dibujo de abajo para que quede claro. Sería un cortante de esta manera, por aquí hacia arriba y por aquí hacia abajo, ¿de acuerdo? O similar a aplicar un momento en esta dirección, ya digo que tiene poco sentido esto, poner la pieza así y trabajar, es decir, este valor de 3,2 seguramente no lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Sería un momento de esta manera, como estamos viendo. Muy bien, una vez nos ha indicado esos valores, ya digo, los que más vamos a utilizar, lo vamos a encontrar en el catálogo perfectamente de Tapsal, que son los de la primera página, estos de aquí, son los relevantes para cuando queramos diseñar barras o que quisiéramos diseñar en este caso montantes de entramado ligero. Estos son los buenos y estos se los compara con las distintas prestaciones de los distintos materiales como la madera laminada encolada, las coníferas y similar. Aquí tenemos el lignum strand comparado con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, y decimos que nos queda por ver el tema de los módulos de elasticidad, ya hemos comentado todas las resistencias, ¿de acuerdo? Y en los módulos de elasticidad podemos ver en la flexión paralela, la flexión de canto, es decir, este momento que estábamos comentando, nos da un módulo de elasticidad de 10.700 y en este de aquí otro módulo de elasticidad en esta dirección de 11.600. Muy parecidos ambos, tanto en la flexión paralela a la fibra de canto y de cara, digo, alrededor de los 10.700, 11.600, ¿de acuerdo? Perdonad, vamos a mostrar aquí, el fabricante nos está proponiendo aquí el 11.600. Yo si entiendo bien este ensayo, realmente el valor que creo que deberíamos utilizar, y es el que voy a utilizar yo, la diferencia es poca, será el de 10.700, ¿de acuerdo? El de 10.700. Es el valor medio del módulo elasticidad para el ensayo, que yo no entiendo este de aquí, de flexión de este tipo. Dedo gordo de la mano derecha en la línea azul y giro. Ese es el momento que me produce y por tanto ese es el módulo elasticidad de 10.700. Muy bien. Luego me dice el módulo de cara, básicamente eso es para un momento como el que estábamos pintando antes, para el fallo por corte no tiene mucho sentido, sería un momento de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, para un momento de esta manera me dice que, pues que es 180. Fijaos que este momento lo que va a producir serán, vamos, que lo puedo pintar aquí también, ¿de acuerdo? Va a producir tracción en esta fibra, ¿de acuerdo? Y compresión, ¿no? Entonces, esa tracción al final, ¿qué es? Pues que intenta desgranar y eso hace que tengamos un módulo de elasticidad muy bajo para esta flexión porque es en la dirección perpendicular a la fibra, ¿de acuerdo? Lo que sería la dirección perpendicular a la fibra. Y luego nos dice el módulo de la flexión de canto, ¿vale? El módulo de cortante. Como hemos dicho, el módulo de cortante se va a referir tanto para este cortante como que os estoy pintando aquí, de cizalladura, como si fuese este de aquí, ¿de acuerdo? Para estos dos cortantes vamos a utilizar el valor de 2100 y para el de cara, que sería en la dirección esta de aquí, de esta manera, vamos a utilizar el que es muy débil, que es el de 470, ¿de acuerdo? Muy bien, ya lo tenemos prácticamente todo claro. Lo que tenemos que hacer ahora es ver también la densidad de la madera. Ves que tenéis la característica y la media, 663, 722, las resistencias a agentes frente a ataque biológico, la clasificación, y luego tenéis la clasificación a fuego con las distintas velocidades de carbonización, tanto en cara, en canto, 53, 56, o bueno, la que él propone que es aproximadamente de 0,59, que es del mismo orden de magnitud, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos dos tipos de productos, creo que el 95F tiene una mejor clasificación
a fuego, ¿de acuerdo? Y por ello se le llama ignífugo, tiene una mejor clasificación a fuego, tiene una velocidad de carbonización un poco menor, pues bueno, tenemos la diferencia entre ambos productos. Muy bien, entonces habiendo entendido cómo tenemos que leer, vamos, todas estas resistencias, cómo tenemos que modelar en Drupal, muy sencillo, ¿de acuerdo? Ya veis, vamos a modelar entramados ligeros o vigas y cabios de madera. Lo que vamos a hacer es generar un nuevo material. Este material lo vamos a utilizar para siempre. Le vamos a llamar a este material, lo vamos a coger de la biblioteca, ¿de acuerdo? Y vamos a coger, por ejemplo, cualquier material, da igual cualquiera, un GL24H, por ejemplo, porque lo que vamos a hacer es editar estos datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear nuevo material, ¿de acuerdo? Y en la creación de este nuevo material debemos de llamarle LSL, le llamamos Tapsal, ¿de acuerdo? Le decimos pues que en principio vamos a decirle que es un fabricante, ¿de acuerdo? Sin más. Tapsal y le decimos que es el E10,7, ¿de acuerdo? 10,7. Entonces este producto me dice que tiene un módulo de elasticidad de 11.000 de 10.700, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner 1070, ¿de acuerdo? De módulo de corte tenemos de 210, ¿de acuerdo? De módulo de corte, vamos a comprobar que lo estoy haciendo bien, ¿de acuerdo? Porque no quiero asegurarme. Sí, 210 frente a 72, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaos que originariamente tenía 72 y yo le he puesto 210, ¿de acuerdo? Originalmente tiene 1160, 1070. El peso específico, bueno, ahora lo veremos. El coeficiente parcial de seguridad, también el tipo de producto que es, vamos a dejarle que es madera laminada encolada. El, el peso específico nos lo da aproximadamente de 600 el valor para el coeficiente de peso específico del material. Vamos a utilizar, por ejemplo, el medio, me dice el 722, ¿de acuerdo? 722 kilos por metro cúbico son básicamente 7.220, si lo multiplicamos quizás correctamente, 722 por 9,81, ¿de acuerdo? Me dice 7.082 7.000 newton partido metro cúbico, lo que es lo mismo aproximadamente un peso específico de 7,08 kilonewton metro cúbico, ¿de acuerdo? Coeficiente parcial de seguridad vamos a dejarle 1,30. Vamos a empezar con la resistencia. La resistencia a flexión nos daba de 35, es decir, de 3,5. La tracción nos la daba de 29,1, de 2,9, 1 si queremos dejarlo. La de 90 grados nos daba un valor de, aquí nos dice 0,05, ¿de acuerdo? Habrá que ponerle 0,066, ¿de acuerdo? La resistencia a compresión en la dirección de la fibra 0 la tenemos de 29, 2,9. La resistencia a compresión a 90 grados es de, vamos a coger la de 10,8, es decir, 1,8, 1,08, ¿de acuerdo? La resistencia a corte, también a torsión, nos la han dicho por un valor de 8,6, o lo que es lo mismo, 0,86, ¿de acuerdo? El módulo en la dirección medio será de, hemos dicho, 1070, ¿vale? A 90 grados, es igual que este número que hemos colocado aquí, a 90 grados hemos dicho que es bastante más pequeño, en newton milímetro cuadrado. Vamos a decirle, aquí nos dice que es el de... Sí, fijaos que estoy leyendo, por aclarar, estos valores y los estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a comparar ahora rápidamente. Estoy leyendo simplemente estos valores, ¿de acuerdo? Y ahora estoy únicamente en el módulo 1070, es el de la dirección 0, ya vamos al de 90, y el de 90 podemos ver que teníamos un valor de 180, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor en la dirección, vale, 180 newton milímetro cuadrado, habrá que ponerle de, estos son 390, pues habrá que darle de 18, ¿de acuerdo? 180 en la dirección de 90, el medio hemos dicho que es de 210,
acuerdo? Y ahora hay que pasar al 5 percentil, ¿de acuerdo? Pasarlo al 5 percentil podemos multiplicar estos valores por 2 tercios, ¿vale? Es decir, el 0, el 1070 por 2 dividido entre 3 es igual a 713, ¿de acuerdo? Entonces, pues podemos poner aquí 713 y aquí le decimos en 90, le decimos el valor de 18 por 2 dividido entre 3 es de 12. Le decimos el valor de 12. 12, estupendo. Y ahora vamos, el módulo de cortante también, de la misma manera, el 5 percentil, nos ha dicho que es de 210 por 2 dividido entre 3, nos da un valor de 140, ¿de acuerdo? Entonces podemos poner aquí 140, ¿de acuerdo? Y la resistencia al corte de rodadura también nos la había dado y era de 0, son newton milímetro cuadrado, aquí no nos está dando el kilonewton centímetro cuadrado. Creo que si le añado otro 0, ¿vale? Lo tengo, entonces tengo que dividir, ¿vale? Lo tengo. Entonces será, vamos a ver cómo lo teníamos, la resistencia al cortante de rodadura, este nos dice que es 0.1, lo que es lo mismo, un newton milímetro cuadrado, y aquí me está dando a mí 3.2, es decir, tendré que poner 0.32 de resistencia a corte de rodadura, ¿vale? La densidad característica nos la han dado con un valor de 722 y la media de 663, ¿de acuerdo? Ya veremos qué producto va a tener este, pero le hemos llamado LSL de esta manera. No podríamos meterlo en madera microlaminada o sin más, o simplemente de esta manera, porque no está una categoría, da un poco igual. La idea es que es LSL Tapsal, podemos incluso elegir un color especial para él, para que nos quede más identificado que es el producto Tapsal, por ejemplo, de esta manera. Vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Y se vea más claramente el producto en sí. Muy bien, ese es el 10.7. Vamos a repasar los valores para ver que es correcto. ¿Vale? Módulo de 1070, he cogido este de aquí. El G es de 210, he cogido este de aquí. El peso específico 7.08, ¿de acuerdo? Lo que he cogido es la densidad media 722, ¿de acuerdo? 722 multiplicado por 9.81 son aproximadamente 7.08, que es el valor que tenéis ahí, kilonewton metro cúbico. El módulo de dilatación vamos a dejar el mismo que el de la madera, el material origen. Factor de seguridad, parcial de seguridad 3, es el mismo. Y ahora, resistencia a flexión 35, resistencia a tracción 29.1, resistencia perpendicular es de 0.066, es decir, 0.7, 1.07, realmente baja, a ver si lo he hecho bien. Estos son newton milímetro cuadrado. Sí, si esto lo multiplico es correcto, ¿vale? Resistencia a compresión a cero es de 29, o lo que es lo mismo, 2.9. Resistencia a compresión a 90, lo estamos viendo también, es de 10.8, ¿de acuerdo? La resistencia a corte es de 0.86 y ahí tenemos los módulos medios, 1.070, 18, hemos cogido este de aquí, ¿de acuerdo? Y hemos ido completando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos esta pieza, ahí lo tenemos en aceptar y tenemos dentro del fabricante tenemos a este elemento, ¿no? Lo podemos editar, si no lo queréis ahí, lo podéis poner en madera laminada encolada, ¿de acuerdo? Y ponerle fabricantes y ponerle, pues bueno, en principio, incluso crear uno nuevo. Podríamos crear un nuevo fabricante y decirle que es el descripción Tapsal, ¿de acuerdo? Versión 2021, título, pues el E10,7, según ETA, ¿de acuerdo? Según ETA. Ahí lo tenéis, le dais a aceptar, ¿de acuerdo? Entonces veis que vais a poder filtrar por Tapsal, ¿de acuerdo? Y en Tapsal, cuando le deis a aceptar, pues aparecerá. O sea, podríais ir a fabricantes y podréis ir a Tapsal y vais a ver el producto Tapsal con el material que acabamos de comentar, que es el E10.7. Le damos a aceptar y ya tenemos todos los materiales así cargados, aceptar, continuar, ¿de acuerdo? Veis cómo él carga todos esos materiales. Ahí se os va a quejar, ¿de acuerdo? Le dais a aceptar en cualquier caso, le ignoráis porque estos coeficientes no les cuadran, veis que os dicen, pero le decís a continuar, ¿sí? Muy bien, y habiendo hecho esto, lo único que tenemos que hacer es modelar una barra, ¿no? Vamos a dar una sección, vamos a decir, por ejemplo, sección de 80, vamos a decir una sección del producto Tapsal
80 milímetros de base y vamos a decirle, por ejemplo, de 200 de alto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de esta manera, damos a aceptar, tapsal y automáticamente me permite modelar esta barra perfectamente en, bueno, pues en este elemento que le he dado yo varios metros de longitud, pero vamos a poner algo un poco más coherente, ¿no? Aquí tenemos la pieza, ¿no? Y ahora voy a llevarme a 3 metros, por ejemplo, y ahora yo puedo, pues, por ejemplo, aplicar cargas y empezar a diseñar para ver si cumple o si no cumple para mis cargas de proyecto. Puedo dar, crear nuevo apoyo, le impido la rotación alrededor de su eje, ¿de acuerdo? Impido la rotación alrededor de su eje, le damos a aceptar, aceptar, aquí lo tienes, y colocamos el otro apoyo, ¿de acuerdo? Y ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar pues, las cargas transversales que estamos acostumbradas, por ejemplo, peso propio 3 kN por metro, damos a aceptar, ¿de acuerdo? He puesto, quería poner de valor 3 y de nombre peso propio, pero bueno, he puesto de nombre también. Vamos a darle aquí a peso propio, vamos a crear uno nuevo y vamos a decirle sobrecarga uso residencial doméstica. Vamos a darle sobrecarga distribuida, sobrecarga puntual, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues vamos a ponerle aquí el valor de distribuida, vamos a darle a, por ejemplo, 2 kN por metro o 4 kN por metro y una puntual, como sabemos, para el tema de la aplicación de 1 kN por metro en una zona, por ejemplo, cerca del apoyo. Vamos a decirle puntual, le decimos 1 kN, 0% y decimos 0.0, por ejemplo, 2%, ZL, y aplicamos la carga de esa manera, ¿de acuerdo? Una vez hemos generado esto, como sabemos, es importante en datos generales elegir el eurocódigo de madera, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, con el anejo nacional español, ¿de acuerdo? Vamos a coger el general y combinaciones automáticamente, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho esto, el programa te va a generar todas las combinaciones de estado límite último, estado límite servicio. Vamos a quitar, por ejemplo, dejamos todas ellas. Aquí te genera toda la combinatoria y es interesante decirle que en datos generales, en editar la clase de servicio, factores de construcción, le decimos la clase de servicio. Vamos a decirle clase de servicio 2. Ya sabéis, vuelvo a repetir dónde he ido, datos generales, en editar, en factores de construcción, aquí podéis editar y coger la clase de servicio 2 de factor KD08. ¿De acuerdo? Esto nos permite ahora mismo, por ejemplo, chequear la envolvente de estado límite último. Vamos a darle aquí, envolvente, y vamos a ver los flectores y los cortantes. Vamos a ver aquí. Vamos a darle a momentos flectores, vamos a ponerle un modelo en alambre y vamos a darle el cortante, VZ, ¿vale? Vemos el cortante, ¿de acuerdo? Y vemos también, pues eso, como digo, los momentos flectores y también podemos ver el mostrar deformación barra secciones de colores, ¿de acuerdo? Deformación barras secciones de colores, ¿de acuerdo? Y tenemos la deformada, por ejemplo, de uno de los casos de carga más desfavorables, pues de este producto, como hemos dicho, Lignus Strand de Tapsal. ¿Cómo vamos a diseñar? Vamos a ir a Timber Pro y aquí tendremos que valorar qué tipo de seguridad de material va a tener este elemento. Vamos a decirle que aquí tenemos la de rotura, quitamos esto, ¿de acuerdo? Y le decimos únicamente esta barra, ¿de acuerdo? Y le damos a editar. Y fijaos que él automáticamente en materiales me ha leído como que es madera de categoría del factor madera laminada encolada. Si quiero utilizar el VL o cualquier otra cosa, fijaos que esto toca en lo que se viene a referir el factor de seguridad del material, ¿de acuerdo? Aquí en el gamma M, en este caso para el VL sería un factor de 1.2, es un producto industrial que tiene menos incertidumbre que el producto madera maciza o madera de primera transformación únicamente. Entonces tiene el LVL, como digo, un coeficiente de 1.2. No solo termina aquí, sino que en factores de fuego debemos de editar la velocidad de carbonización a lo que nos dice
la ETA del fabricante. Tanto el incremento de carbonización, que le vamos a dejar 7, como el coeficiente a fuego, que le vamos a dejar 1.1, y la velocidad de carbonización a 0.9, ¿de acuerdo? El factor es 1. Habiendo hecho esto, luego lo veremos a tocar porque todavía no he generado las combinaciones de fuego, vamos a generar en expresiones de combinación la combinación, en este caso accidental, ¿de acuerdo? Vamos a decir elu fuego. Y en combinaciones de resultados, como digo, pues vemos que tenemos aquí las situaciones de, bueno, de incendio, tal y como estamos comentando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata ahora? Pues que vamos a ir a Timber Pro y vamos a diseñar no solo únicamente el estado límite último, sino también el estado límite, por decirlo de una manera, de servicio. Vamos a meter sí, todas ellas y la resistencia a fuego, las rojas, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que decirle pues, que el material sabemos que es el E17 Tapsal, ¿de acuerdo? Con las resistencias que nos ha dado el fabricante y que hemos introducido antes, la sección también, la duración o la clase de servicio, por ejemplo, hemos dicho que es 2, de cada una va a coger, las longitudes eficaces para el pandeo lateral, toda la longitud de la barra, compresión no tengo, servicio, vamos a decirle barra, vamos a coger esta pieza, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar y automáticamente reconoce que es tipo viga y fuego, pues tenemos que decir por dónde le puede incidir el fuego. Vamos a decir que es la barra, vamos a decir que le puede incidir únicamente por la parte superior, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo último que me queda será en detalles, en resistencia a fuego, cuánto quiero resistir, 30 minutos. Le daremos a calcular y va a comprobar este producto, que bueno, en este caso falla por flecha, pues cómo está funcionando, ¿no? Veis que os está fallando por flecha, por resistencia está justo, veis que utiliza como resistencia a flexión el valor de 35 dividido entre gamma m y multiplicado por 0,8, que me da 2,33 y el factor es 0,92 de ratio de aprovechamiento, ¿no? Y podríamos decir, pues intentar optimizar la sección, ¿no? Por ejemplo, podríamos probar en secciones y decirle que, bueno, que vamos a probar con una sección de 80 por 300 milímetros, ¿de acuerdo? Para esta vigueta, ¿no? Vemos que es de mayor canto, vamos a darle a calcular. Para ello es importante exportar la sección a RFEM para que ahora cuando le dé a calcular la flecha también me la cambie, porque de lo contrario se queda con la rigidez original y la flecha que ya he tenido originalmente. Y bueno, pues aquí sí me cumple, ¿no? Me cumple tanto a estado límite último como a flecha. Y lo ideal de todo esto, ¿qué será? Pues optimizar. Puedo decir aquí que quiero optimizar el perfil LSL de Tapsal. Vamos a decir que la base es fija y que optimice el canto. El canto va a ir de 200 hasta 300 y salto de 10 en 10. Vamos a darle a aceptar y a calcular. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo el perfil que nos está proponiendo es un 80-200 por resistencia, pero seguramente no va a cumplir por flecha. ¿De acuerdo? Recordar que realmente lo que tengo es en RFM es el 80-300 y en Timber Pro el 80-200, ¿no? Por resistencia me dice que este es el que cumpliría y es lo que me está optimizando. Por resistencia me dice que este. Pero por flecha seguramente este no va a cumplir, ¿no? Podríamos probar a ver si el 80-240, por ejemplo, nos cumpliría para estas cargas que estamos planteando y comprobar pues bueno, que sin mayor tipo de problema entra, por flecha se nos ha quedado. Es importante que si lo utilizo lo exporte, de lo contrario la flecha no se actualiza. Vamos a darle de nuevo a calcular, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo ha diseñado también a fuego, que también es interesante. ¿De acuerdo? Bueno, ahí vemos el ratio por flecha al 0,82, está bastante bien. Y a fuego, fijaos como podéis ver el resistencia a fuego, cómo nos ha consumido en altura. Fijaos que yo estoy proponiendo un 240 y nos ha quitado hasta 212, que es básicamente dependiendo de la velocidad de carbonización. ¿De acuerdo? Y cuando le damos a datos de la sección, velocidad de carbonización, aquí lo vemos, le hemos puesto de 0.7 milímetros partido minuto, esto seguramente es incorrecto, entonces tendremos que ir a datos generales, hemos dicho resistencia a fuego, factores de fuego, hemos dicho 0.59, me está utilizando este, ¿de acuerdo? Pese a que yo le he dicho en materiales que es LVL, ¿de acuerdo? Entonces seguramente es porque me está cogiendo el de vamos a ponerlos todos para que lo haga bien. Factores fuego 0.59, 0.59 de velocidad de carbonización y aquí también 0.59.
le damos a aceptar y le damos a calcular. Bueno, y ahí nos va a diseñar, pues bueno, esta vigueta a resistencia. Cuando voy a fuego, ahora sí lo debe hacer correctamente con velocidad de columnización de 0,59. ¿De acuerdo? Bueno, este es el vídeo que yo os quería mostrar para explicar cómo se puede modelar. Recordad que este material ya se nos ha quedado aquí para siempre, es decir, yo siempre podré ir a nuevo material, abrir y decir que quiero un material de madera laminada en cola, fabricante Tapsal. ¿De acuerdo? Y automáticamente tendré todos los datos ahí metidos que los he cogido de la ETA del fabricante. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa estamos en contacto.